Buen día. El día de hoy vamos a ver la América maravillosa de las Crónicas, uno de los textos más importantes del periodo de la conquista en nuestro continente. Como podemos ver en la diapositiva, las Crónicas de India son los textos donde mezclan la realidad y la fantasía, los conquistadores y quienes las escribieron, para dar cuenta de las travesías de todas estas personas en nuestro continente o en el Nuevo Mundo. También son informes para el rey para que de modo escrito conozcan sus tierras, ya que nunca ellos se atrevieron a pisar nuestro continente, sino que dejaban representantes de su gobierno, tal como lo hizo Cristóbal Colón. Del asombro a la crítica. Como su nombre lo dice, las primeras crónicas relatan el asombro y la variedad de la naturaleza americana. Asombro porque los conquistadores vieron cosas que nunca se pudieron imaginar que se encontrarían en este continente. En sus observaciones, los cronistas describen animales y hombres monstruosos, gigantes imbatibles o ciudades que cambiaban mágicamente de lugar, paisajes semejantes al paraíso terrenal descrito en la Biblia y plantas con poderes mágicos. Otros relatos critican la apariencia física de los indígenas, ya que eran totalmente diferentes a los españoles. Este asombro fue tan importante que los cronistas también exageraron esa realidad y lo convirtieron en ficción, y por eso estas crónicas son una mezcla entre elementos reales y ficticios. Esta mezcla entre fantasía y realidad se dio porque los españoles de esa época leían novelas de caballería donde todo era posible, pócimas mágicas, seres fantásticos, entre otros elementos así fantásticos que podemos encontrar en la Edad Media, que los conquistadores y los exploradores vieron reales, o sea que eso que veían era totalmente real, porque pues gracias a la misma naturaleza de nuestro continente pues se pudieron hablar de nuevas especies, y no solamente podemos encontrar las crónicas, que son los textos de descripción en general de todo lo que observaron los conquistadores, sino también los bestiarios, que fueron libros con dibujos de todas las especies nuevas que encontraron los cronistas o también los conquistadores a su paso por nuestro continente. Las crónicas fueron textos descriptivos, pero también otros conquistadores como Cristóbal Colón o Hernán Cortés, como lo vemos en la diapositiva, escribieron diferentes cartas a los reyes para dar cuenta de todo lo que hacían a su paso. Estas son las cartas de relación de Hernán Cortés. En total escribió 5 cartas y habló sobre toda la conquista de Tenochtitlán. Estas cartas, que se llaman relaciones porque se relaciona o se detalla todo lo visto por Hernán Cortés, fueron escritas en un periodo entre 1519 y 1526 para informar al rey de sus acciones en el territorio mexicano. En estas cartas, pues Hernán Cortés escribe con admiración la ciudad, sus edificios, la gente, las costumbres, los ritos, porque cuando él llegó, pues encontró toda una civilización bien estructurada y organizada, un poco mejor organizada que lo que vemos en la Edad Media en varias ciudades en Europa. También habló sobre la rebelión de los mexicas, que fue la tribu más importante que llegó a conquistar Hernán Cortés, la salida de los españoles de la ciudad de la llamada Noche Triste. Este es uno de los episodios más importantes para la biografía de Hernán Cortés, que pues si ustedes quieren pueden profundizarlo más adelante. Al final de la segunda carta, por ejemplo, Hernán Cortés le propone al rey el nombre de Nueva España del Mar Océano para denominar a todo el territorio mexicano, y de ahí en muchos años y muchos siglos a México se le iba a conocer como el Virreinato de la Nueva España. Las crónicas se pueden caracterizar porque tienen diferentes orígenes, pero sobre todo tiene 3 diferentes fuentes. La primera, los soldados o los conquistadores, quienes fueron los primeros en escribir este tipo de texto. Luego tenemos a los clérigos o misioneros que llegaron después con ellos, y por último tenemos las crónicas también hechas por los sobrevivientes indígenas o también los mestizos, que fue cuando hubo una combinación de razas. En la diapositiva tenemos el título de la catástrofe porque, como después lo dice, después del asombro vino la posesión y el intento de exterminio de todos los indígenas, pero esto paró un poco gracias a la llegada de los misioneros católicos que fueron enviados a evangelizar a tierras americanas a los nativos indígenas, ya que el propósito principal de la iglesia era extender su poder. En este caso, varios misioneros llegaron después y narraron los atropellos
las masacres a las cuales estaban siendo sometidos los diferentes indígenas y también los castigos severos que estaban enfrentando. Las crónicas que vamos a encontrar por parte de los misioneros denuncian a los españoles, en este caso como que tratan de defender a los indígenas y pues en este caso critican todo lo que hacen los españoles en contra de ellos, ya que con sus argumentos de la cruz y de la espada saqueaban, destruían, violaban y mutilaban a pueblos enteros que no estuvieran bajo su sometimiento o que se rebelaran en contra de ellos. Nuestro siguiente título es Entre la fe y la conquista. Los misioneros y los sacerdotes católicos quedaron como en la mitad de este proceso. Como lo dice en la diapositiva, muchos religiosos llegaron a nuestro continente para iniciar un proceso de evangelización y expansión de la religión católica. Recordemos que para la fecha en Europa está la Edad Media y en esta parte de la historia la Iglesia tiene gran poder sobre toda la sociedad. Ellos no solamente fueron cronistas, sino también fueron traductores oficiales y el puente de comunicación entre los conquistadores y los indígenas. Antes de la llegada de estos misioneros o sacerdotes, algunos conquistadores como Hernán Cortés enseñaban el español a varios indígenas y trataban de que estos indígenas fueran traductores para sus pueblos y para sus familias. Pero obviamente como bajo la llegada de la Iglesia Católica, pues los misioneros reemplazaron un poco más a los indígenas traductores. Un ejemplo que tenemos en la diapositiva es a Fray Bernardino de Sahagún en su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España. En esta obra, él investiga y describe la cultura indígena mexicana antes de la llegada de los españoles, acompañada de pictografías. Esta obra es importante porque en otras obras, como por ejemplo la de Fray Bartolomé de las Casas, se centra a criticar lo que hacían los españoles y pues esto no es malo. Pero esta fue una investigación de cómo vivían los indígenas antes de la llegada de los españoles y por esto este texto es muy importante para la época de la literatura de la conquista. Por último, tenemos las crónicas que se escribieron por los sobrevivientes indígenas o varios nobles de castas indígenas que sobrevivieron a todas las masacres de los españoles o también de personas mestizas que pues ya después se combinaría la mezcla de razas entre españoles e indígenas y otro tipo de razas. En estas crónicas nos hablan la historia de sus antepasados precisamente como para que nadie olvide la historia y preservar sus raíces y contar desde la visión del indígena cómo fue esa resistencia en algunos pueblos. Algunos ejemplos de estas obras son la Araucana de Alonso de Ercilla, los comentarios reales del mestizo y del Inca Garcilaso de la Vega, la primera nueva crónica y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala y también algunas historias anónimas que nos van a retratar historias de indígenas, sobre todo los relatos de mujeres como la Malinche y Ana Gaona, que pues es importante y los invito a que ustedes comenten y que consulten abajo en la descripción del video sobre estas dos historias de estas mujeres importantes para la literatura latinoamericana. Eso es todo por hoy y espero que les haya gustado este video. Gracias.